¿Cómo está? Bienvenido a nuestro programa. Usted decide aquí en las pantallas del canal 11 de Puerto Aysén, que tiene como finalidad de conocer a los diferentes candidatos al CORE, diputados y senadores para las próximas elecciones del día 19 de noviembre. Hoy día nos acompaña, y agradecemos también que esté acá, candidato a diputado por la región de Aysén, don Cecilio, muy conocido, tiene una trayectoria también de comunicador. Cecilio Aguilar Galindo, que nos acompaña, aquí le damos la bienvenida y de inmediato entonces vamos a empezar a dialogar y conocerlo un poco más. ¿Cómo está, Cecilio? Bienvenido. Estamos bien, muchas gracias por la invitación. Decir primero, como siempre, que agradecemos siempre la oportunidad que nos dan todos los medios para poder estar presentes, porque para los independientes tenemos todo cuesta arriba, así que cualquier cosa que nos ayude es bienvenido. Así que muchas gracias. Cecilio, ya lo habíamos mencionado, vinculado a las comunicaciones en Radio Santa María, con un programa de tradiciones por mucho tiempo, también integrante del conjunto Mate Amargo. ¿Quién no ha bailado una rancherita ahí con Mate Amargo? Sí. Bueno, para que nos cuente también un poco de tu vida anexa hoy día a la política. Bueno, eso es la parte pública, por así decirlo. Yo tengo un programa que tiene alrededor de 8 años en Radio Santa María y el conjunto está próximo a cumplir 19 años. 19 años, no pasa. Por lo tanto, llevamos hartos años expuestos, por así decirlo. Y el tema político, uno al final de cuentas se va dando cuenta, empieza a darse cuenta con el tiempo que uno no puede aislarse de esto. Es todo lo contrario. O sea, cuando uno trata de aislarse, las cosas menos van a cambiar. Entonces, si uno ve y opina y empieza a encontrar que las cosas debieran ser distintas, se va dando cuenta que tiene que entrar a participar. Entonces, esto es como va creciendo. Claro, uno va a votar. Y de ahí entonces va haciéndose una opinión. Después, trabajando en el medio de comunicación, también uno se va dando cuenta de lo que pasa, cómo funciona el tema de los partidos, las elecciones, y se va dando cuenta con el tiempo que uno va votando por el más malo, o sea, por el menos malo, y eso va acarreando un problema al final. Entonces de repente uno dice, bueno, ya que está todo, estamos alegando, estamos repitiendo, entonces hay que plantear también una opción. O sea, hay que ver una solución. Bueno, si nadie más se atreve, vamos al frente y presentamos una candidatura distinta, totalmente independiente, juntando firmas. Lo dijimos antes, si no juntábamos las firmas no iba a la candidatura, porque queremos justamente ser totalmente independientes, fuera de cualquier pacto de partido. Claro, cuando uno va en forma independiente ya hay una dificultad, hay una desventaja también frente a los candidatos con aliados, ¿no es cierto?, a una colectividad política. ¿Te costó mucho juntar las firmas en primera instancia, como uno de los primeros requisitos para inscribir la candidatura? Sí, fue más difícil de lo que pensábamos. O sea, cuando planteamos la idea, muchos amigos dijeron, ya, sí, te apoyamos. Y uno empieza a sacar las cuentas y dice, bueno, no va a ser tan difícil. Pero cuando empieza a darse el proceso, ya comienza a tener problemas con que la gente tiene que llegar hasta la notaría a firmar ante notario. Entonces ahí ya teníamos un problema, porque había mucha gente de campo que nos había ofrecido la ayuda, y eso significaba que ellos tenían que viajar a Coyhaique en horario de oficina. No sé si especialmente a eso, pero dentro de los plazos tenía que hacerlo. Entonces se nos complicó un poco, pero al final logramos juntar bastantes firmas, 256 si no me equivoco, de las 189 que nos pedían. Claro, y que no estén militando tampoco en partidos políticos. Bueno, después vino ese proceso también, porque el CERVEL después revisa cada una de las firmas y nos rechazaron alrededor de 40 y algo. Que claro, la gente no pensaba y no se había dado cuenta muchos que estaban inscritos en partidos, y ahí entonces empezamos con la sospecha de los partidos y lo que hemos terminado llamándole la dictadura de los conglomerados tradicionales, de los partidos tradicionales. Independiente, tu candidatura hoy día, Cecilio, pero seguramente también hacia algún sector, en lo presidencial de los candidatos que hoy día se están presentando. ¿Cuál es tu alternativa? La verdad es que, claro, yo tengo que votar porque soy ciudadano, antes que nada, y así también planteamos la candidatura, pero
creo que el tema de los demás candidatos, ya sean a core, a senador o presidente, tiene que decidirlo la gente. Y ahí entonces seguimos siendo independientes. Yeah. Ahora, sí uno tiene un sector que político, o sea, uno no puede decir, no, yo estoy en el aire y independiente no por nada, claro. No, hay... en temas ideológicos estamos más con el lado de la izquierda, porque hay otras cosas que hay que cambiar, que tienen que ver con el sistema, y este sistema obviamente es el sistema de derecha. Entonces obviamente si queremos cambiarlo es porque estamos en oposición a muchas de esas cosas. En el contacto que has tenido ya con la comunidad, sabemos que has recorrido gran parte también de la región. ¿Cuáles son las principales demandas que te da a conocer la comunidad, la gente, así, para cambiar hoy día lo tradicional en la política? Hay hartas cosas que... Es que en realidad el tema de la política, yo creo que lo que hoy en día se presentan como candidatos o los que han estado siempre en partidos militando, ellos hablan de político, se autorrogan el término político, y además ellos son los que hacen política. Pero en realidad la política la hacemos todos los días. La política es parte de nuestra vida, es como decir la cultura, también es parte de nuestra vida. Todos somos políticos. Entonces, lo que siente la gente es el desamparo, el desarraigo de ese término, de que hay una exclusividad en cuanto a hacer política. Entonces, la gente mucha se siente desamparada y por lo tanto toman la decisión muchos de decir, no estoy ni ahí con la política, como dicen algunos, o otros dicen, mira, yo mañana tengo que levantarme, tengo que trabajar igual, así que yo no voto, yo no tengo nada que ver con la política. Y ahí hay un tremendo error. Y ese error es el que nos sigue costando caro, porque no podemos hacer los cambios. Cuando la gente se distancia de la política, las cosas se perpetúan, tal como está media. Entonces, ese desamparo es el que uno ve en la gente, ese también desazón de parte de las autoridades, de pensar de que las cosas no van a cambiar, no pueden cambiar porque están tan entramadas que es muy difícil cambiarlas. Pero existe una posibilidad, pues, que es el cambio de constitución que viene. Y seguramente nosotros estamos por la opción de hacerlo a través de Asamblea Constituyente, pero seguramente el Congreso no lo va a querer y va a terminar el Congreso cambiándolo. Y ahí entonces donde uno, estando en el Congreso, puede también ayudar a que se hagan cambios más profundos. Por eso además la decisión de ser candidato de una vez a diputado y no haber pasado por otras candidaturas anteriores. Pero la gente hoy día ya se está manifestando. Por ejemplo, tenemos el proceso de no más AFP, por ejemplo, que se han hecho marchas a nivel nacional, la gente responde a ese llamado. Y ¿cuál es tu opinión referente a este proceso que se está realizando hoy día también? Bueno, yo creo que son todos procesos que van ligados. Es como cuando la gente habla del movimiento social, como si el movimiento social hubiese sido solamente el estallido social que tuvimos. Y el movimiento social es mucho más grande que eso. Por lo tanto, es un proceso que se va dando en donde están pasando distintos sucesos. Y una de esas cosas, por ejemplo, comienza con marcha, empieza con el disgusto y de ahí viene la manifestación, hasta que, claro, llega un punto crítico. Pero una vez que pasa ese punto crítico, las cosas no terminan ahí si es que no hay soluciones. Por lo tanto, el movimiento social continúa y todas estas cosas que se van dando en el camino son parte de ese proceso. Entonces, la gente también, dentro de su malestar, está el tema del no más AFP, porque las pensiones ahora se están viendo, que este proceso que empezó en la época de dictadura, de cambiar del seguro social a la AFP, se está viendo que no funciona. Y que nosotros nos falta poco para que nos pase lo mismo y caigamos al mismo agujero de las AFP. Entonces, todas esas manifestaciones son parte de un proceso que yo no sé si no lo quieren ver o lo ven, pero es como pasarle la papa caliente al que viene. Claro. Y ahí entonces nadie se quiere hacer cargo, pero en algún momento va a tener que hacerse cargo. Tú hablabas recién del desamparo que siente la comunidad en torno a muchas cosas, generalmente en la ciudad, pero tú con el contacto que tienes con la gente de campo, el desamparo debe ser aún mayor. La verdad es que la gente de campo vive la vida más tranquila y más a largo plazo.
Por lo tanto, también los cambios le llegan como más lentos, pero sí se siente también el tema de, por ejemplo, los derechos de agua, en las entregas de los títulos de los terrenos, en donde han pasado procesos de muy largo tiempo por ejemplo, con la entrega de los títulos de los terrenos, y todo este tiempo en vilos de no saber que el campo que tienen es realmente suyo. Y el tema del agua es otra cosa que es muy que le llega mucho a la gente de campo. Hoy nosotros estuvimos en Mañiguales en la entrega de los derechos de agua de algunos pobladores, y claro, es un proceso que se está dando por la ley que hay, pero no debiera la gente tener que tener derechos de agua. El agua debiera ser de todos, y para que sea de todos tiene que ser estatal. O sea, el Estado nos pertenece, y la única forma de que las cosas sean de todos es que pasen a manos del Estado. Por lo tanto, el agua debe nacionalizarse, debe pasar a ser del Estado y un bien de uso público. Pero verdaderamente, hoy día seguimos pensando en que hay que tener los derechos de agua, y más encima son heredables, y después uno dice, bueno, si una persona tomó 100 litros por segundo, le va a heredar a sus 5 hijos 20 litros por segundo del caudal, es como, bueno, lo vamos a ver en un tiempo más. No puede ser que el agua sea un bien de consumo. No puede ser, porque, y más encima, claro, heredable, y después cómo vas a partir la cantidad de litros de agua, quién lo va a heredar. Entonces no puede ser un bien de consumo, un bien privado en ese sentido, tiene que ser un bien público. Claro, el campo mañana va a pasar a ser de otra persona, y el agua va a seguir perteneciendo a la persona anterior, entonces va a haber un problema, porque aparte de vender la tierra va a tener que vender el agua. Se forma un problema grande. Entonces, además, la tierra y el agua son bienes elementales para la vida. O sea, sin tierra no vamos a tener agricultura, no vamos a tener alimento, y sin el agua, bueno, no podemos vivir. Cecilio, ¿cómo ves tú el tema de las energías? Por ejemplo, hoy día que Coyhaique, Aysén y otras localidades de la región tienen alto índice de contaminación, por ejemplo. Han salido algunos candidatos que van a traer gas y otros ofrecimientos. ¿Cuál es tu mirada que tiene hacia el cambio de energía para la región? Aquí la leña ha alcanzado 50.000 pesos el metro, entonces hay que ya la gente no tiene acceso tampoco a comprar leña, y leña de mala calidad también. Sí, bueno, ahí nosotros pensamos en un trabajo de largo plazo, viendo también el futuro no solamente regional sino que nacional, y tiene que ver con la autogeneración de electricidad. Para mí es una de las grandes soluciones, y ahí entonces el Estado lo que tiene que hacer es subsidiar el ingreso de nueva tecnología, hacer convenios tal vez con otros países que estén más avanzados, incentivar o motivar a las universidades para que hagan estudios en ese sentido, y ahí entonces entrar a bajar el consumo, digamos, de energía a través de la leña y pasar a la energía eléctrica. Porque todo lo que hoy día usamos, bueno, hoy día no tanto, pero en el futuro todo va a ser eléctrico. O sea, nadie puede decir que el día de mañana la electricidad va a dejar de consumirse. Claro, podemos bajar de esa forma las emisiones de humo, podemos bajar de esa forma también el tema de que nos hablan del ingreso de las empresas que necesitan energía para funcionar. Bueno, yo creo que la motivación va por la autogeneración, y ahí tenemos muchas posibilidades. Tenemos que investigar acerca de la geotermia, del viento, del sol, y se abre un abanico de oportunidades. Yo soy de Balmaceda, nacido y criado allá. Mi abuelo llegó en el año 11, mi papá nació y murió en Balmaceda. Y uno ve, hoy en día están construyendo en el aeropuerto nuevo una nueva torre, nuevas dependencias. Y dice uno, ¿y por qué no hay un generador eólico arriba de la torre para mantener la electricidad del aeropuerto? Y podríamos generar mucha electricidad en Balmaceda con un par de turbinas. Entonces, se dan las condiciones. De hecho, el aeropuerto funciona con la luz, claro, de la Aysén, y en el momento que hay un corte, actúan con un generador a petróleo. Para que, claro, obviamente no puede quedarse sin electricidad, pero no se ve la otra posibilidad. O sea, podrían autogenerar esa electricidad
Claro, en el momento de que exista, y nos evitaríamos tal vez incluso los cortes que pudieran haber con el Aysén. De hecho, en las casas puede pasar lo mismo. Las construcciones de las casas hechas por el Estado debieran venir también tal vez ya con su generador solar. Tenemos muchos techos y pocas pantallas, entonces podríamos también ahí comenzar a través del Estado también generando la autogeneración de electricidad. Una buena propuesta, sin lugar a dudas, eso. Sí, porque además no queremos, también somos contrarios a las grandes hidroeléctricas. No queremos ni Río Cuervo ni Hidro Aysén, porque los ríos tienen otras propiedades, porque los ríos tienen otras posibilidades y porque nosotros necesitamos el agua y necesitamos de los ríos. Los ríos durante siglos, yo creo que de toda la humanidad, los ríos han sido los aliados de las grandes civilizaciones. O sea, si uno ve todas las civilizaciones antiguas van ligadas a un río. Egipto, por ejemplo, con el río Nilo, y así todo. Entonces hay esta comunicación entre el río y la gente tiene que seguir existiendo, porque nosotros no podemos ser tan egoístas y pensar nosotros mismos. Si vamos a tenemos hijos, vamos a tener nietos, bisnietos, la humanidad va a seguir. Cecilio, el tema de ser candidato regionalista, digamos, es una ventaja también que la gente en esta vuelta de elecciones lo ha manifestado. También así lo han dicho los propios candidatos que han estado acá en este programa, que han valorado el hecho de que se privilegie la gente de la región que se haya postulado entonces para ser candidato. ¿Cómo ha recibido también de parte de la comunidad eso? Bueno, con la gente que hemos conversado están bastante de acuerdo, y yo creo que ahí entonces para los candidatos que no son de acá van a tener un gran problema de cómo dar vuelta a este sentimiento de regionalismo, que tiene que ver también con el movimiento social otra vez. Correcto. Volvemos ahí a ver que nosotros tenemos también ese sentimiento por nosotros mismos también de autogobernarnos. Y eso es también otra cosa que planteamos nosotros, las autonomías territoriales. Entonces, cuando uno ve los candidatos de afuera y dicen no, que nosotros también queremos a la región, queremos al país, somos demócratas, creemos en la democracia, yo creo que el traer un candidato de afuera o el presentarse un candidato de afuera nos está quitando esa posibilidad. O sea, nosotros tenemos muy pocas posibilidades de elegir a nuestras propias autoridades. Podemos elegir senadores, diputados, ¿y qué más podemos elegir aquí en la región? Después, intendentes, seremi, directores de servicio, todas las autoridades de nivel regional. Las impuestas por el gobierno turno. Exactamente. Entonces tenemos tan pocas posibilidades que más encima nos ocupen esas posibilidades poniendo candidatos de afuera. Es antidemocrático, partiendo por ahí. Lo otro es que cuando alguien quiere conversar con no sé, saber cómo le está yendo a los camioneros, no le puede ir a preguntar a los choferes de furgón, o sea, son choferes ambos, pero hay que preguntar a los camioneros. Entonces, si quieren saber qué es lo que opinan los ayseninos acerca de tal o cual ley en el Congreso, porque para eso fue creado el Congreso, no le podemos estar preguntando a alguien de Santiago. Es ilógico. O sea, si se crea un estamento como el Congreso para que ahí se debatan las leyes y se proponga, digamos, las visiones de todo el país, entonces ¿cómo vamos a tener representantes parchados que sean de Santiago pero representan a Aysén, o que sean de... No puede ser. Pues entonces nosotros ahí también planteamos de que las autoridades, tanto designadas como para elección, debieran tener por lo menos 5 años en el lugar. Planteamos también los plebiscitos vinculantes para los territorios, o sea, que uno pueda decidir qué es lo que quiere o qué opinar en ciertas leyes, plebiscitos revocatorios de mandatos, cosa que podamos juntar las firmas y podamos sacar a una autoridad que no lo está haciendo bien, ya sea electa o designada, porque eso también ayudaría a bajar el tema de la corrupción, porque hoy en día las autoridades son designadas, pero para sacarlas de ahí se nos hace muy difícil. Por lo tanto, llegan ahí y
prácticamente pueden hacer lo que quieren, porque es como cuando el profesor se sale de la sala, que quedan todos los alumnos, podemos hacer lo que queramos. Entonces, no, hay que tener un alto a eso. Entonces, yo creo que si existiera una posibilidad de parte de los ciudadanos para decir, no queremos más esta autoridad, que se vaya, yo creo que se cuidarían más, además tomarían más en cuenta qué es lo que está pensando la gente, qué es lo que quiere la gente. Bueno, y los plebiscitos vinculantes también sirven para los temas valóricos. O sea, pues no puede ser que un congresista imponga su mirada acerca de cierto tema y vote de una determinada manera. O sea, uno escuchaba la discusión con el tema del aborto y habían senadores o diputados que decían, no, yo por mi clase, por mi religión, por mi moral, por mi ética, yo voto de tal o cual forma. Pero ¿qué tal si él, por ejemplo, votara a favor del aborto y sus electores estuvieran en contra? Entonces, aquí está imponiendo su propia visión o está representando a la gente. ¿Es un representante de sus electores o es su propia voz? Entonces ahí es donde hay que marcar una diferencia. Si el representante debe votar según lo que la gente quiera. Entonces hay cosas en las que se deben definir a través de plebiscitos vinculantes. Nosotros sabemos que tal vez va a ser difícil aplicarlo a nivel regional, pero uno comienza a buscar y hay gente que ya nos ha dicho que hay formas de hacerlo, que hay formas de que la gente pueda opinar para que uno después emita un voto en consideración de la gente y no lo que uno diga, o sea, no lo que uno piense, ya sea que esté a favor o en contra, que sea la gente la que decida. Tu opinión en torno a la elección de los gobernadores regionales, ¿va por eso también? También, hay que, sí, pues la autonomía de que podamos elegir más autoridades y que podamos ahí también tener más poder, digamos, como ciudadanos para poder poner a una autoridad, va por ahí. O sea, hay que tener elección de gobernadores. Y que tenga las facultades sí, de copiar la mesa, la máxima autoridad. Sí, pero es que si uno comienza a entregarle más poder a la gente, también la gente puede golpear la mesa también. O sea, y ahí ayudado, digamos, si ese gobernador tiene el apoyo de la gente, tenemos doble posibilidades, porque justamente, y al revés, o sea, si el gobernador no está en sintonía con la gente, tenemos un plebiscito revocatorio de mandato y lo podemos sacar y cambiarlo. Entonces, esa oportunidad la tenemos ahora. Hay un cambio de constitución que nos va a permitir hacer varias cosas de las que pensamos. Bien, pues ya el tiempo nos alcanza. Queremos agradecer que haya estado en el día de hoy Cecilio Aguilar Galindo, candidato a diputado. Sabemos que tiene actividades que cumplir también, pero lo vamos a dejar invitado para una próxima oportunidad para seguir conversando, dialogando y conociendo también sus propuestas, su pensamiento. Él es independiente, como decíamos, candidato a diputado por la región. Cecilio, agradecer, sabemos que anda con la familia también, ¿no? Sí. En toda esta campaña. Por lo menos lo que llegamos hasta acá. Así que bueno, agradecer nuevamente, un saludo a toda la gente del Canal 11 y la gente que está mirando en su casa. Decirle al terminar que justamente yo no tengo lo que otros llaman carrera política, no he estado nunca en una elección anterior, no tengo partido, nunca he sido militante de ningún partido, soy 100% independiente y el único interés que tenemos es hacer un aporte para la región. Bueno, también decir que la experiencia política no tiene que ver con haber estado en un partido. Hay experiencia política justamente cuando hablamos de haber estado en movimientos sociales, de haber opinado, de vivir el día a día, digamos, críticamente. Uno tiene un programa de radio, por lo tanto también opina públicamente, por lo tanto eso es hacer política también, y no olvidarse la gente en sus casas que la política, donde ustedes vayan, los va a alcanzar. Si se van a vivir a la Punta del Cerro, le van a decir, ¿sabe qué? Esto le pertenece al Estado, es reserva, no puede vivir acá, y eso es política, los derechos de agua, todo lo que le tenga que ver con la vida diaria es política. Así que a no hacerse un lado, porque si usted no va a votar, esto no va a cambiar, es más, se va a acentuar. Por lo tanto, tiene que participar, por lo tanto, haga su elección, vaya y vote, elija según sus criterios y participe, porque es la única forma de cambiar esto. Así que ese es el llamado, primero que nada, a votar. Después, bueno, si quiere un regionalista de verdad y 100% independiente, aquí está la opción. Muy bien, que te vaya muy bien, Cecilio. Gracias.
Bien, así estamos concluyendo esta edición de hoy del programa Usted Decide, aquí las pantallas del Canal 11 TV AICEN.